Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. Buenos días, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Bienvenidos una vez más a tu programa Encendiendo la Llama. Esta semana pasada estoy segura que todos escuchamos la triste noticia del colapso del techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana. La realidad, el número de los fallecidos los veíamos aumentando de un momento a otro, al igual que el número de los heridos. Una noticia demasiado fuerte y demasiado triste. Y quiero aprovechar este tiempo también para decirles a nuestros hermanos dominicanos que les amamos, que están en nuestras oraciones, que estamos orando por fortaleza y por consuelo del Señor sobre cada una de sus vidas. Pero mientras yo veía estas imágenes que proyectaban en las redes sociales y escuchaba incluso testimonios de aquellos que lograron sobrevivir, y escuchaba aún pastores trayéndole palabra al pueblo luego de lo ocurrido, una y otra vez escuchaba a todas estas personas decir una frase, y era sobre la necesidad de reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Creo que momentos así tan devastadores nos recuerdan la fragilidad del hombre y la brevedad de la vida en esta tierra. Vivimos muchas veces en automático y dejamos escapar los pequeños momentos, los pequeños regalos que el Señor nos da cada día. Solamente el hecho de poder respirar, de tener una familia, de poder tener alimento en nuestra casa, cosas que quizás nosotros no nos detenemos para agradecer a Dios porque lo vemos como algo normal, pero la realidad es que estas cosas son un lujo y el anhelo de muchos porque no lo tienen. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que agradezcas al Señor por cada bendición que te ha entregado, que le agradezcas al Señor por tu familia, que le agradezcas al Señor por tu salud, por el empleo, por cada cosa que el Señor te da cada día, porque aún tú y yo tenemos el privilegio de poder respirar. Amémonos los unos a los otros, digámosle a aquellos que tenemos cerca que tanto les amemos, no juzguemos, reflejemos el amor de Cristo, y creo que esto es un llamado una vez más a que no dejemos de predicar la palabra de Dios, porque no sabemos lo que pasará en los próximos minutos, en las próximas horas. El mañana es incierto. Y aunque mi mensaje en esta mañana no tiene nada que ver directamente con esto, yo sí quiero hablarte algo que el Señor puso a mi corazón mientras yo estaba en mi horario de trabajo el día martes. El Señor me llevó, ¿verdad? O me pidió que por esta semana detuviese la serie que habíamos comenzado la semana anterior llamada Las Tormentas de la Vida, porque Él quería que yo trajera un mensaje para esta semana, y estoy segura que lo que Dios me dijo, lo que Dios me dio, lo que Dios me habló y lo que Dios trató conmigo, pues también va a bendecir tu vida. Y el título de mi mensaje de hoy es El poder de un encuentro. Y por eso quiero que vengas conmigo al libro de Génesis, capítulo 32, 22 al 30. Dice la palabra de Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada
mi alma. Yo quiero hablarte hoy sobre la importancia y el poder de un encuentro genuino. Como decía al comienzo de esta enseñanza, el mañana es incierto y nosotros tenemos que mirar cómo estamos viviendo nuestra vida y nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, tener un encuentro verdadero con el Señor. En esta historia que les acababa de leer para que entendamos un poquito, ¿verdad? Si nunca has leído esta historia, lo que está aconteciendo es que a Jacob le toca regresar a su casa, a su tierra, lugar donde había salido huyendo años atrás por causa de haber usurpado el lugar de su hermano, por haber tomado la primogenitura, por querer obtener antes de tiempo algo que ya Dios había dicho que le entregaría. La última vez, de hecho, que Jacob estuvo en su casa, tuvo que salir huyendo porque su hermano Esaú prometió matarlo a causa de lo que Jacob había hecho. Ahora, años después, Jacob tiene que regresar, tiene que verse cara a cara con su pasado y Jacob tiene miedo de la reacción de su hermano. Jacob comienza a intentar con su propia fuerza, a través de lo que él considera que es lo correcto, hacer la paz con su hermano, mandándole obsequios, pero nada parece estar causando el efecto en Esaú que Jacob quería. Y es ahí cuando Jacob toma la decisión de quedarse a solas y ocurre lo que acabamos de leer, lo cual es la lucha con este varón. Mira lo que dice Génesis 27:41. Y esto es lo que dice Esaú con respecto a lo que haría con Jacob años antes. Dice la palabra, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Imagínense ahora tener que regresar al lugar donde él había huido, tener que regresar al lugar donde él sabía que había hecho algo errado porque lo había hecho en sus fuerzas y ahora tenía que enfrentarse cara a cara con su pasado. Yo quiero hablarte de 4 cosas que toman lugar en un encuentro con el Señor en la vida de Jacob y que toman lugar en tu vida y en mi vida cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor. Lo primero que quiero señalar es, y le he llamado la lucha. Jacob tomó la decisión de quedarse a solas. Repito, ya Jacob había intentado en su fuerza, según lo que él consideraba que era lo que podía tocar o mover el corazón de Saúl. Él había enviado obsequios, pero nada estaba dando resultado. Es entonces cuando Jacob toma la decisión de quedarse a solas. Mientras Jacob no había tomado esta decisión, mientras él estaba rodeado de personas, mientras él estaba tratando de conseguir el favor de su hermano a su forma, nada había cambiado, nada había acontecido. Y es que hay cosas, mis hermanos, que Dios quiere hablar y tratar y transformar en tu vida y en mi vida, que solo acontecerán cuando estemos a solos con Dios. Un día todos estaremos cara a cara y le tendremos que dar cuentas al Señor por lo que hemos hecho con nuestra vida. Es por eso, si usted es creyente, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene que vivir una vida que le agrade al Señor. Usted necesita tener un encuentro genuino para que Dios pueda transformar su vida, para que Dios pueda obrar en usted. Usted necesita venir delante del Señor y decirle, Señor, arranca de mí, quita de mí, llévate de mí todo lo que no te agrada. Cambia mi historia para siempre. Al Jacob tomar la decisión de quedarse a solas, entonces comienza la lucha. Dios nos ama y Dios no quiere exponer públicamente nuestras debilidades. El trato con nuestro carácter solo acontece cuando nosotros tomamos la decisión de quedarnos a solas y buscar al Señor. La lucha de este varón con Jacob duró hasta que rayaba el alba. Jacob no luchó con el varón, sino que el varón luchó con él. Jacob no empezó queriendo algo de Dios. Dios quiso algo de Jacob. Dios quería que Jacob le entregara toda su autosuficiencia y que Jacob se dejara
cambiar y transformar. Y el Señor estaba dispuesto a hacerlo. Incluso si esta batalla tuviera que llegar un momento donde fuese por la fuerza, un momento donde el Señor le demostraría que realmente quien está en control es Él y no nosotros. Nosotros muchas veces nos pensamos que somos muy fuertes, que podemos luchar con Dios, que podemos rebelarnos, que podemos hacer nuestra voluntad, pero en el momento que Dios quiera, una palabra de Dios es suficiente para que nuestra vida cambie. Cuando Dios quiere tratar con tu vida y con la mía, Dios lo va a hacer. Y hay dos cosas que son evidentes en esta lucha, y esto me impactaba cuando el Señor las hablaba a mi corazón. Número uno, la paciencia del Señor con sus hijos. Y número dos, la resistencia de Jacob y nuestra resistencia muchas veces ante el trato de Dios. Cuando Dios está tratando con nuestra vida, cuando Dios quiere que rindamos cosas, cuando Dios quiere que entreguemos cosas, las cuales, por cierto, Él lo quiere para nuestro propio bien. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Salmo 103, 8 y 9 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces el trato de Dios, las pruebas, los procesos, parecieran que nos están quebrando, parecieran que nos están rompiendo, pero es necesario para que nosotros podamos rendir todo nuestro ser y depender únicamente del Señor, no de mi fuerza, no de mi sabiduría, no de lo que yo me creo capaz, porque somos nada, somos frágiles. El único que lo es todo, el único que es todopoderoso es el Señor. Y Dios quiere cambiarnos para poder usarnos para la gloria de su nombre. Lo segundo que acontece en este encuentro es la marca. Jacob salió de ese encuentro con una marca, con la evidencia de que había sido marcado por Dios, con un recordatorio para él personal del poder de Dios, pero también con un testimonio frente a otros de lo que Dios había hecho en su vida. El que vio a Jacob antes de ese día y el que vio a Jacob luego de ese día sabía que algo había tomado lugar en esa noche. Cuando hay un encuentro genuino con Dios, cuando Dios ha tratado verdaderamente con la vida de alguien, esta persona carga una marca para siempre, una marca en su corazón, una evidencia de que el Señor es todopoderoso, que nadie puede resistirse. Pero no solamente tú y yo somos marcados, no solamente tú y yo somos transformados, sino que aquel que nos ve sabe que algo ha acontecido en nuestra vida, porque cuando el encuentro es genuino, cuando realmente una persona le ha permitido a Dios que trabaje, que obre en su vida, que quiebre, que quite y que arranque, otros lo van a poder ver. Es por eso, mis hermanos, que si tú estás hoy en el Señor y tú realmente le has permitido al Espíritu Santo que obre en ti, el que te vio hace un año no puede verte hoy de la misma manera que te vio antes. Hay algo diferente en ti, hay algo que fue transformado. Quizás algún hábito que tú tenías antes, ahora Dios te lo cambió. Quizás alguna manera de pensar que tú tenías antes, Dios la ha transformado si se la has entregado. Quizás incluso tu carácter, algo que hacías, de la manera que respondías, cómo te comportabas. Si tú has tenido un encuentro con Dios, Dios va a tocar, aleluya, Dios va a transformar, Dios va a impactar cada área de tu vida cuando tú y yo se lo permitimos. Y Jacob salió de ese encuentro diferente, no solamente con una transformación en su manera de pensar, porque él entendió que el único grande y el único fuerte era Dios y que él no podía seguir resistiéndose, sino que él tenía que entregarse y aferrarse al Señor, sino que también para siempre fue marcado, así como tú y yo hemos sido marcados
para siempre. No te resistas al trato del Señor, quédate a solas. Muchos no les gustan quedarse a solas porque saben que cuando están a solas con el Señor les va a hablar, el Señor les va a revelar las cosas que no están bien, pero Dios no lo hace para nuestro mal. Por el contrario, lo hace para nuestro bien, para que podamos cumplir ese llamado, esa misión y esa asignación. Muchos prefieren estar rodeados para no enfrentarse a las cosas que están mal en su vida, pero solamente cuando tomamos la decisión de postrarnos delante del Señor, podemos ser marcados, podemos ser transformados cuando se lo permitimos. Lo tercero que toma lugar en este encuentro es la entrega. El varón le hace entender a Jacob que la lucha no iba a durar para siempre. No para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Jacob llegó al lugar donde debemos llegar tú y yo, el de dejarnos conquistar por el Señor. Debemos saber tú y yo que servimos a un Dios que es más grande que nosotros. Jacob sabía que él estaba derrotado, pero desesperadamente quería la bendición. Cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando reconocemos nuestra debilidad y la grandeza de nuestro Dios, entonces estamos listos para ver a Dios cambiar nuestra vida para siempre. Vemos a un Jacob determinado a permanecer. Vemos un Jacob que dijo, no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Me impactaba lo que decía el comentarista Spurgeon, porque él dijo lo siguiente, aquí Dios está contestando la oración de Jacob en Génesis 32, 9, 12. Pero antes de que Jacob pueda ser liberado de la mano de su hermano, tiene que ser librado de su propia voluntad y de su autosuficiencia. Es evidente que tan pronto sintió que debía caer, sujetó al hombre con una especie de agarre mortal y no lo soltó. Ahora en su debilidad, él prevalecerá. Mientras fue fuerte, no ganó su bendición. Pero cuando se convirtió en completamente débil, conquistó. Jacob estuvo dispuesto a pelear por su bendición. Y te pregunto hoy, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a permanecer? ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a aferrarnos al Señor y no soltarnos? Sabes, hay mucho ruido, muchas voces hablando, muchas cosas tratando de tomar tu atención, muchas cosas tratando de distraerte a ti y a mí, pero el Señor nos está llamando al lugar secreto. El Señor nos está llamando a la intimidad. El Señor nos está llamando a tener un cara a cara con Él, un peniel en nuestra vida, un lugar donde hay un encuentro, un lugar donde el Señor pueda, verdad, quitar y arrancar de nuestra vida lo que está estorbando. Muchas veces llevamos años en la iglesia y no hay ningún cambio en nosotros. Dios no ha cambiado, pero nosotros no le estamos buscando. Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no le deseamos, si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Él, Él no va a quitar algo de nosotros que nosotros no queramos entregar. Y Él no va a añadir algo a nosotros para lo cual nosotros no estemos listos para recibir. Dios no va a llenar un vaso que está lleno. Necesitas vaciarte de ti, vaciarte de tu orgullo, de tu autosuficiencia, vaciarnos de juzgar a otros, vaciarnos de señalar a otros y tener un encuentro genuino con el Señor, porque aquel que tiene un encuentro genuino con el Señor, entonces es transformado. Muchas veces en medio incluso de la iglesia, estamos viendo a muchos hermanos que llevan años o llevan días o llevan meses y son creyentes y aman a Dios, pero no les han permitido al Señor que les transforme porque no han querido entregar lo que Dios le está pidiendo. Hermano, necesitamos rendir nuestra voluntad delante del Señor. Jacob, cuando vino por primera vez al encuentro, de hecho, es el varón quien lucha con Jacob. Pero cuando Jacob se da cuenta realmente de la necesidad que tiene en su vida, entonces él entiende que no lo puede soltar. Muchas veces nosotros estamos
pensando que estamos haciendo las cosas bien. Estamos tratando de obtener el favor de otros, cuando nosotros lo único que necesitamos es buscar la presencia de Dios, la ayuda de Dios, y Dios se encargará del resto de las cosas. Cuando Jacob salió de este encuentro, ya Dios se había encargado de tocar el corazón de Esaú. Hay cosas que estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas. Hay cosas que estamos tratando de resolver a nuestra manera. Hay situaciones con las que estamos peleando y nos atemorizan porque nosotros no hemos entendido que solamente Dios puede obrar, que no se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que yo tenga, de lo que yo posea. Se trata de Dios. Es Dios quien cambia los corazones. Es Dios quien transforma. Dejemos de juzgar, dejemos de señalar, pero también vivamos una vida en santidad. No podemos llamarnos creyentes y no amar a nuestro prójimo. No podemos llamarnos creyentes y no estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Vengamos al lugar secreto para poder ser transformados. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer la obra en nosotros. Jacob había tomado una decisión en ese momento, misma decisión que necesitamos tomar tú y yo. De aquí no me muevo, Señor, hasta que no me bendigas. De aquí no me muevo. Ya no dependo más de las relaciones que tengo. Ya no dependo más de la influencia que pueda tener. Ya no dependo más de los recursos que pueda poseer. Ya no dependo más de mi sabiduría. Ya no dependo más de nadie. Ahora me decido a rendirme delante de ti. Señor, no me voy de este lugar hasta que tú no me bendigas. Y número 4, que toma lugar en este encuentro es la transformación y el cambio. Número 1, hablábamos de la lucha. Número 2, hablábamos de la marca. Número 3, hablábamos de la necesidad de la entrega. Y número 4, la transformación y el cambio. La bendición no antecedió a la confesión, sino que vino luego de la misma. No hay bendición sin entrega. Jacob tenía que confesar su nombre. Me imagino que quizás Jacob sintió vergüenza admitiendo que su nombre era Jacob, porque esto significaba timador, tramposo, usurpador, astuto. Sin embargo, este era él. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es eso que necesitas confesarle a Dios? ¿Qué es eso que necesitas entregarle? Dios lo sabe, pero Dios te está preguntando hoy, ¿cuál es tu nombre? Porque cuando tú te atreves a verdaderamente confesar tu nombre, cuando tú te entregas a verdaderamente decir, Señor, esto es lo que está mal en mí, esto es lo que he hecho, entonces el Señor puede obrar, puede cambiar y transformar tu vida y tu destino para siempre. Confesar ese nombre significaría admitir su pasado, pero esto lo llevó a recibir un nuevo nombre que hablaba de su destino futuro. Solamente los que confiesan su pecado pueden recibir el perdón y la gracia de Dios. En ese mismo lugar de encuentro, Jacob recibió la bendición. Muchos de nosotros estamos esperando y queremos la bendición de Dios. Ven al lugar secreto. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, no sales de ese lugar igual. Cuando hay un encuentro genuino con Dios, Dios te bendice, Dios te cambia, Dios te transforma. Es en el lugar secreto donde las cosas cambian para siempre. Al Jacob salir de ese lugar, al haber tenido un encuentro genuino, su vida cambió para siempre. Ya ahora no era más solamente el Dios de sus padres, ahora era también su Dios. Hay una diferencia entre el toque de Dios, el cual es precioso. Hay otra diferencia en cuanto a recibir la promesa que Dios tiene para tu vida o cuando Dios te dice cómo te va a usar, lo cual es extremadamente poderoso. Pero realmente, cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con Dios, todo cambia para siempre. Y ya no se trata de lo que Dios me va a dar o de lo que Dios va a hacer por mí, sino de lo que ya Dios hizo en mi vida. Ya no se trata de mi mirada, ya no está en la bendición, sino que ahora mi mirada está en el Dios que bendice. Es bueno que Dios nos toque. Qué lindo cuando Dios nos toca. Qué lindo cuando sentimos su presencia. Qué lindo cuando Dios nos habla, ¿verdad? De lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Oh, pero qué poderoso cuando tenemos
tenemos un encuentro con Dios. Qué poderoso cuando nosotros entendemos que no se trata de lo que Él me pueda dar, que mi mirada no puede estar en la bendición, mi mirada tiene que estar en el Dios que bendice, que para qué me sirve una tierra prometida si Dios no está en él, que lo más importante no es la tierra prometida, lo más importante es la presencia de Dios en mi vida. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no voy, porque de qué me vale la mejor de las bendiciones si Dios no está ahí. Cuando tenemos un encuentro, quitamos la mirada de lo que Dios puede hacer por mí y entonces entendemos que se trata de Él y de lo que Él ya hizo por mí. Porque Él ya dio su vida en la cruz del Calvario por mí, porque a través de Él yo he sido reconciliada con el Padre, porque ahora yo tengo vida eterna, porque ahora yo tengo acceso directo a Él, aleluya. Entonces necesitamos, pueblo de Dios, tener un encuentro genuino. No se trata solamente de decir Él es mi Señor, no se trata de solamente decir yo soy creyente, es de tener un encuentro verdadero con Dios donde Dios nos transforme, porque por sus frutos los conoceréis. Aquellos que han tenido un encuentro genuino con Dios, hay evidencias, hay frutos que revelan que verdaderamente ha habido un encuentro. Y muchas veces el encuentro con Dios no toma lugar en el mismo momento donde nosotros le aceptamos. Ahí en ese momento hay un reconocimiento de nuestro pecado. Ahí en ese momento nosotros entendemos nuestra necesidad de salvación y que somos pecadores. Pero hay momentos donde doy, por ejemplo, testimonio con mi propia vida, donde yo acepté al Señor en mi corazón. Desde el primer día yo tomé la decisión de servirle. Esa es la primera y la más importante decisión de la vida del hombre, el reconocer que es un pecador y el aceptar al Señor Jesucristo en su vida. Pero aparte de eso, Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte. Dios te está llamando a un encuentro para poder transformar tu vida para siempre. Ya Jacob conocía a Dios. Ya Jacob había tenido un encuentro en Betel. Ya Jacob había recibido promesas de bendición de Dios. Pero cuando Jacob salió de Peniel e entendió que tenía que depender únicamente y exclusivamente de Dios, que no podía depender de su fuerza. Es esta la etapa de la transformación, donde tú entiendes que tú no solamente necesitas que el Señor sea el salvador de tu vida, eso es lo más importante, pero que también necesitas que sea el Señor de tu vida, que sea Él el que tome el dominio absoluto de tu vida, el control de tu barca, que sea Él el que te guíe, porque tú entiendes que tú no sabes tomar buenas decisiones, que es Dios en ti el único que te puede llevar al lugar donde tú necesitas estar, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, sino que el Señor tiene cosas mayores y más grandes para nosotros, porque los planes de Dios para ti y para mí son de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando Jacob sale de este lugar había tenido un encuentro con Dios, un encuentro que lo había marcado, un encuentro que le hizo entender que ya no solamente era el Dios de Abraham y Jacob de Abraham y Isaac, sino que ahora también era el Dios de Jacob. Jacob salió de ahí con un cambio de nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Eso hablaba de su destino, de lo que Dios haría a través de su vida. Y cuando tenemos un encuentro en el lugar secreto, el Señor en ese encuentro nos cambia, nos transforma, pero nos bendice. Así que en esta mañana quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida para que le permitas a Dios, para que regreses a la intimidad, al lugar del encuentro, al lugar donde Dios quiere transformarte, donde Dios te está pidiendo que le entregue para que puedas recibir la bendición de Dios, para que Dios pueda marcar tu vida de tal forma que nunca más seas para siempre. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. En esta mañana te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Padre, hoy reconocemos nuestra necesidad de volver al lugar secreto. Hoy reconocemos nuestra necesidad de un encuentro, Señor, genuino contigo. Más allá del toque que hemos experimentado, que es precioso. Más allá de las promesas que has hablado, Señor, sobre nuestra vida, las cuales son hermosas y las creemos. Señor, hoy venimos a ese lugar secreto. Hoy queremos, Señor, venir a ese lugar de regreso a la intimidad, de regreso al primer amor, ese lugar donde tú nos muestras lo que está mal, lo que necesitamos entregar, lo que necesitamos, Dios mío, que tú nos ayudes a sacar para poder, Padre Santo, movernos al lugar donde tú nos quieres llevar. Señor, yo te pido en esta mañana que tú hables a través de esta palabra a tus hijos, que si hay alguno, Señor,
en medio nuestro, que quizás se ha alejado, que quizás se ha apartado, a través de esta palabra, Dios mío, sea un llamado también tuyo a regresar a buscarle. Padre, hoy levantamos un clamor también, Señor, por la República Dominicana. Hoy te pedimos, Padre Santo, tu mano, Señor, poderosa sobre cada familiar que hoy está enfrentando una pérdida. Hoy te pedimos que les consueles, que les fortalezcas, que les abrace. Hoy oramos, Señor, por los heridos en los hospitales. Te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con ellos. Te pedimos que toques sus cuerpos, Dios mío, Señor, que los puedas levantar, que puedan testificar, Señor, y que puedan servirte, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por todas las naciones de la tierra. Hoy te pedimos, Dios mío, un arrepentimiento genuino. Hoy te rogamos, Padre Santo, Señor, Padre, que puedan reconocer que tú eres Dios. Padre, que vidas puedan venir a tus pies antes que sea demasiado tarde. Hoy te pedimos, Dios mío, Señor, porque la iglesia se levante, una iglesia que entienda la necesidad de predicar tu palabra, Señor. Padre, en estos tiempos como nunca antes, Padre, sácanos de nuestra comodidad, sácanos de las cuatro paredes, Dios mío, y haznos entender la necesidad de ir a predicar el evangelio en este tiempo, Señor. Padre, te damos gracias porque un día nos llamaste, te damos gracias, Padre, porque un día tomaste nuestro lugar, Señor y Dios amado, te damos gracias porque, Señor, por ti podemos tener acceso al Padre. Te damos gracias, Dios mío, por la salvación. Señor, te amamos, Jesús. Padre, te damos gracias y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, es tiempo de volver a intimidad, es tiempo de volver al lugar secreto, es tiempo de tener un encuentro con el Señor. Quizás tuviste un encuentro con el Señor hace tiempo, pero Dios te está llamando de regreso porque Dios quiere hablar una vez más a tu corazón y transformarte para poder usarte para la gloria de su nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, vacíate de ti para que Dios nos pueda llenar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Siente la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal. Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor. En cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción.